Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. En el nombre de la Cátedra José S. Helú de Lengua y Cultura Árabes, damos la bienvenida al doctor Rafael López Guzmán al Colegio de México. Nos honra mucho su presencia, doctor. Em, el doctor López Guzmán, quienes los trajeron acá a México desde Granada o Garnata, ¿no? En Andalucía, es el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la Cátedra Extraordinaria Juana Gutiérrez Aces de Arte Virreinal Iberoamericano. Gracias a esas instancias, Rafael ya lleva unas semanas aquí en México impartiendo conferencias, cursos sobre arte islámico de Al-Ándalus en varios lugares aquí, incluyendo la UNAM en la Ciudad de México. Aquí están presentes la directora del instituto, la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, y la coordinadora de la Cátedra de Arte Virreinal, la doctora Elsa Arroyo Lemos. Entonces, muchas gracias a ustedes, Angélica y Elsa, por prestarnos al doctor López Guzmán y para que pueda estar acá en el Colegio de México y que el colegio forme parte de su itinerario en México. Esta conferencia forma parte de una serie de actividades que vamos haciendo para promover la lengua y cultura árabes en México y América Latina a partir de la cátedra José S. Helú, que acabamos de inaugurar el año pasado. Este año, hasta ahora, hemos hecho varias actividades que tienen que ver hemos organizado talleres que tienen que ver con traducción literaria entre el árabe y el español y el árabe y lenguas originarias de México. También estamos lanzando un proyecto editorial que consiste en la creación de una colección de obras literarias de la literatura árabe, tanto clásica como moderna, en traducción al español. Y de hecho ya se está cocinando el primer número, el primer libro, de hecho, de esta colección. Y también estamos haciendo unas actividades que tienen que ver con la documentación y la creación de un archivo de la palabra árabe en México y América Latina a través del rescate, restauración y digitalización de publicaciones en lengua árabe en México, ¿no? Todo esto, los productos de esos proyectos ya los verán en su debido tiempo, ¿no? Ahora voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Rafael López Guzmán. Es catedrático de Historia del Arte de Arte. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Ha sido presidente del Comité Español de Historia del Arte. Es correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. En 2014 se le concedió el Premio Andaluz de Investigación Plácido Fernández Villagas en reconocimiento a su trayectoria investigadora. También ha sido condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca del 2015 por sus contribuciones a la cultura mexicana y nombrado doctor honoris causa por el Centro Universitario de Integración Humanística de la Ciudad de México. Esto fue en 2023. Sus líneas de investigación se centran en Andalucía y Iberoamérica, así como en la cultura islámica y especialmente el arte mudéjar. Ha comisariado el montaje de numerosas exposiciones de carácter nacional y internacional. Entonces, bienvenido, Rafael, y bueno, adelante. Muchísimas gracias, doctor Sadi Rojana, por su presentación, pero sobre todo por su invitación a participar en este centro, el Colegio de México, que para mí es una institución clave y de cierta sentimentalidad por lo que supuso históricamente de acogida de los exiliados españoles, de los intelectuales españoles que desgraciadamente tuvieron que salir de España en 1939 debido a la guerra incivil que sufrimos y después la larga dictadura hasta el año 1975. Lógicamente, aparte de mi agradecimiento a Colmes, a mis madrinas en este acto y en esta estancia en México, como sería el Instituto de Investigaciones Estéticas, su directora Angélica Velázquez y la cátedra Juana Gutiérrez, a la que tuve la suerte de conocer, dirigida por la doctora Elsa Arroyo. Mi agradecimiento, por tanto, a México en su conjunto por permitirme contar estas historias que yo cuento, pero que creo que son interesantes para entender lo que ha sido la historia de las culturas en general y también, en este caso, la relación con la cultura islámica, la cultura árabe, que tanto nos importa
Andalucía concretamente, pero a España de forma general, y que creo que hablar de elementos que nos unen en este momento histórico, de tantos enfrentamientos bélicos y de tanta incomprensión de unos hacia otros, creo que es importante buscar esas raíces comunes que a veces las olvidamos porque creo que nuestros políticos deberían de aprender historia y dejarse de tanto habladuría a veces vacía. Y en ese sentido voy a hablar, un título un tanto romántico, El viaje de la Alhambra. La Alhambra sigue en Granada de momento, no ha viajado todavía. Arquitectura neoárabe en Iberoamérica. Y tiene que ver un poquito con lo que significa el mundo del historicismo y orientalismo enmarcado en el romanticismo que se vive en Europa en el siglo XIX. Ese romanticismo que lleva al escapismo, a la búsqueda de otras culturas, de reaccionar a lo que puede significar esa revolución industrial, a esos modos de vida, sobre todo de la Europa del Norte, y que buscan en otros espacios, en otras culturas, un elemento, insisto, de escapismo, de exotismo, si se puede decir, que le traigan otras experiencias. Es un poco la derivación del Gran Tour del siglo XVIII, de conocer el mundo clásico, Roma, Grecia básicamente, y que ahora toma un matiz oriental en lo que significa el mundo islámico. Ese mundo absolutamente desconocido, absolutamente incomprendido, y encuentran precisamente en ese viaje, en ese tour orientalista, encuentran que hay una porción de Europa, que es el sur de Europa, que es España, que es Andalucía, donde hay un orientalismo, digamos, laic, un orientalismo donde hay cierta seguridad del mundo europeo, que no tienes que ir a lugares con enfrentamientos bélicos importantes, como puede ser el Medio Oriente, aunque algunos intentaron el viaje sobre todo a Tierra Santa o el viaje a Egipto, quitando, por un lado, el Imperio Otomano, que era un lugar también de recepción, sobre todo Estambul, de lo que eran los burgueses, la alta aristocracia del norte de Europa, que mandaban a sus hijos, los mandaban a experimentar esa visión en directo de lo que era el mundo clásico, el mundo antiguo y también el mundo oriental. De hecho, en la Europa del Norte se van a copiar, como veremos a continuación, se van a copiar muchos de los modelos arquitectónicos que ven como exóticos y que además es como el rubro, la firma de que han hecho ese viaje, ese viaje a Oriente, ese viaje a Oriente. Pero curiosamente, igual que eso está muy estudiado, los clubes ingleses, por ejemplo, toman formas neoárabes en su interior, eso está bastante estudiado, igualmente que Estados Unidos de Norteamérica, pero en cambio siempre o no se ha tenido en cuenta o no se ha percibido que también hay un viaje a Oriente que parte del mundo iberoamericano, que es uno de los grandes proyectos de investigación que yo he coordinado, que seguimos trabajando y que además ese viaje que van a hacer burgueses iberoamericanos, que van a hacer arquitectos, que se van a formar en la Escuela de Bellas Artes de París, que van a pasar también por España, que van de alguna manera a percibir ese Oriente también domesticado del sur de España, y que incluso vuelven a América, van a volver con souvenir, podríamos decir, que a veces se compone de cerámicas, de muebles, de carácter historicista, que se ha puesto de moda, por esos viajeros primero alemanes, ingleses, franceses, ingleses y norteamericanos. Recordar todos la imagen de Washington Irving de los cuentos de la Alhambra, que va a tener una referencia también en Iberoamérica. Y eso va a dar lugar o va a tener como consecuencia una serie de arquitecturas que vamos a comentar a continuación. De esa Alhambra, lo pongo como elemento central, pero no es el único referente arquitectónico, está también la Mezquita de Córdoba, está la Giralda de Sevilla, la Torre del Oro, es decir, todo lo que es el patrimonio andalusí va a servir como referente, como digo, a esta nueva arquitectura que se va a implementar dentro de los historicismos y que está basado en ese mito literario de Las Mil y una Noche, que ahora se va a recuperar y se va a reeditar, de los cuentos de la Alhambra, que va a ser el gran bestseller del siglo XIX, y que, como digo, va a significar que incluso en otro escaparate de lo que es la cultura o la civilización de ese momento, que son las grandes exposiciones universales, va a aparecer ese orientalismo, digamos, del sur de España
España en esas grandes manifestaciones de tipo económico, básicamente, que todos identificamos con la Torre Eiffel, por ejemplo, pero que tienen un interés por ese exotismo. Es decir, se intenta presentar lo más exótico de cada país. Y curiosamente, en la exposición de Londres de 1851, Owen Young, que primero ha estado en la Alhambra, que ha hecho una serie de planimetrías y de alzados de la Alhambra, va a plantear esa Alhambra, ese pabellón Alhambra, que sería como un referente de la Alhambra y que además va a estar en pie hasta el año 1936, aunque en distintas ubicaciones, lo que va a permitir que la sociedad londinense y que la sociedad inglesa en general, pero también los visitantes de la exposición de 1851, puedan ver esa maravilla que es la Alhambra, reproducciones de la Alhambra, y que, como digo, van a copiar en ese momento. Pero es más, por ejemplo, en la exposición de París de 1900, la propia organización de la exposición, como espacio de actividades de tarde y nocturna, va a crear lo que ellos llaman Andalucía en tiempo de moros, que es esa gran avenida que ven ahí en esa imagen de la izquierda, donde se reproduce la Giralda de Sevilla. Claro, la Giralda de Sevilla como Alminar Almohade de Sevilla. Pero, insisto, no es, igual que sucede con la imagen anterior, no es una imagen de España en el exterior, sino que la propia organización de la Exposición Universal plantea ese elemento exótico para ellos, lo plantean como imagen de divertimento, de ocio dentro de la propia exposición. Con esos elementos voy a estructurar la charla que va a continuar en esos 5 elementos concretos: la marca de España en ultramar, orientalismo y la arquitectura institucional, arquitectura para el ocio, arquitectura residencial y arquitectura religiosa, dedicando una parte importante al final para hablar específicamente de México, que creo que es un tema que nos puede interesar y que además nos puede permitir cierto diálogo al final. Claro, estamos en un momento, segunda mitad del siglo XIX, donde se están gestando los nacionalismos propios de esa época, en la conformación de estados que hasta ese momento no existían, el caso de Italia, por ejemplo, el caso de Alemania, por ejemplo, y por otro lado, también es el momento en que dentro de ese concepto nacionalista se busca un arte que identifique a cada identidad nacional. Los franceses van a optar por el gótico y España se queda ahí en una tierra de nadie, en tanto en cuanto, por un lado, estamos en un periodo de vigor del neocatolicismo, donde, claro, el mundo islámico, pues como que raya un poco con el cristianismo, con lo cual se inventa la palabra mudéjar, que es una cosa ahí a medio camino, que permite buscar las raíces en el mundo islámico, pero a la vez también con cierta relación con el mundo cristiano, por decirlo de alguna manera. Eso hace que cuando aparecen los pabellones que España va a llevar a las distintas exposiciones, no nos extraña que, por ejemplo, en Bruselas en 1910 aparezca una referencia que es prácticamente una maqueta del Palacio del Real Alcázar de Sevilla, concretamente el del Rey Don Pedro. O, por ejemplo, en la exposición de Chicago de 1893 vemos que el pabellón de España es realmente un remedo de la Mezquita de Córdoba. O incluso en la exposición de Viena de 1873, el kiosco de vinos de Jerez, es decir, que algo un poco contradictorio, un edificio neoárabe donde se vende vino, es decir, donde se vende vino de Jerez, además que en ese momento mantiene unas exportaciones con un valor económico altísimo a toda la aristocracia londinense. Es decir, de Inglaterra en general. Es decir, muy caro, un vino muy caro que tenía una gran apreciación por Europa. Incluso hay contratos muy especiales con los zares de Rusia para exportar este vino precisamente a Rusia, que era muy demandado y muy caro. Pues curiosamente, como elemento económico importante de España, lo van a llevar a la exposición de Viena para vender en definitiva, pero para identificar ese concepto de lo español van a utilizar un kiosco neoárabe. No es, por tanto, extraño que cuando las distintas comunidades españolas que se han asentado en América deciden hacer su club, su casa de España, su casa de Andalucía, su casa de Cataluña o su casa, digamos, que identifica a España, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en la Casa de España en Buenos Aires tienen el local de ocio, lo que es el salón de baile, lo van a dedicar a lo que se llama el Salón Alhambra, que, como veis, repite el esquema de elementos constructivos de la Alhambra con unos paisajes de fondo pintados en un sótano que remiten
digamos, una vista en 360 grados, sí, el círculo completo de lo que es la ciudad de Granada vista desde el mirador de San Nicolás, con algunos interiores también. Lo interesante de esto es que además los pintores que lo hacen, Francisco Villar, que es argentino, y Leonie Matisse, que es francesa, se habían conocido 2 años antes justo en la Alhambra. Es decir, que es una historia de amor que llevan a Argentina y que curiosamente le encargan este magnífico Salón Alhambra. O, por ejemplo, lo que es la Casa de España en Puerto Rico, que está justo a la entrada del viejo San Juan, nos encontramos que la Fuente de los Leones es el emblema que nos aparece en la calle. Es decir, que cuando uno va al viejo San Juan siempre pasa por delante de esta Fuente de los Leones, que está en el exterior. Eso sí, la fuente que había en el siglo XIX, no la que hay actualmente, que está con una sola taza, tal y como han demostrado los arqueólogos, puesto que las 2 tazas eran una idea del romanticismo para darle más altura, más, digamos, dentro de una estética de mayor monumentalidad propia del siglo XIX. O bien, cuando en el año 1921 se va a conmemorar la independencia del Perú, la comunidad española le va a regalar a Perú un arco, en lo que se llama el arco morisco, que sitúa en lo que es el espacio de las conmemoraciones. Después se va a destruir al acabar la conmemoración y se ha rehecho recientemente en el 2001, como pueden ver en la parte derecha, también simulando un arco de la mezquita de Córdoba. Otro elemento característico van a ser las plazas de toros. La plaza de toros como fiesta nacional va a concebirse en las nuevas plazas que se hacen cuando se sistematiza a fines del 19 lo que es la corrida de toros. Se va a hacer la Plaza de Toros de Madrid, con una estética no tanto neoárabe, sino más bien neomudéjar, que se va a repetir en las plazas de toros que se hacen también en América, como la de Maracay o como la de Bogotá. Claro, cuando vemos cómo eso sería lógico que las comunidades españolas intentaran reproducir elementos que le vienen de su cultura hispánica como elemento identificativo ahora dentro de lo que son los estados americanos, lo que sí nos extraña más es que distintos estados americanos tomen el neoárabe como elemento identitario de sus propias instituciones. Así, por ejemplo, en Colombia, en Neiva, el edificio, digamos, institucional de lo que es la Administración del Estado, toma tintes, como pueden ver, orientalistas, con unos planos que encontramos en uno de los archivos que trabajamos en Bogotá, donde aparece perfectamente identificados los elementos que nos remiten a la cultura andalusí, aunque con algunos otros más orientales, como pueden ser las cúpulas que podemos ver en la terminación de ese edificio. O, por ejemplo, que en Campiñas, en Brasil, el mercado municipal tome arcos y lo que es la estructura bícroma de blanco y rojo propia de la mezquita de Córdoba. Hay que señalar que, al igual que ha hecho la comunidad hispana cuando se ha asentado en los estados de Iberoamérica, algo similar sucede con las comunidades de sirio-libaneses, de palestinos, que llegan sobre todo con pasaporte turco, con pasaporte otomano, antes de la escisión del Imperio Otomano, del final del Imperio Otomano. De hecho, en muchos lugares, por ejemplo, en Colombia, se conoce con el genérico de turcos a todos los que llegaron precisamente cuando ninguno es turco, todos son libaneses, sirios, palestinos, es decir, pero se le conoce como el genérico de turco, puesto que llegaron con pasaporte turco. Y en ese sentido, en Brasil hay una amplísima comunidad que va a construir, que se va a enriquecer, y sobre todo Sao Paulo está lleno de construcciones sobre todo de comerciantes enriquecidos en ese viaje a América y que van a dotar a Sao Paulo de un importante grupo inmobiliario de casas, de edificios, de viviendas que tienen mucho que ver con el mundo oriental, pero lo identificativo vuelve a ser el mundo de Al-Ándalus, el mundo de la Alhambra, el mundo de la mezquita de Córdoba, puesto que es como quizá más cercano a nivel de imagen y se entiende mejor por lo que están confluyendo distintas líneas culturales en estas reedificaciones que vemos en América. Un elemento, aparte de lo que pueden ser los elementos de carácter monumental de edificios como el mercado que he puesto o el edificio institucional de Neiva,
También va a aparecer dentro de construcciones anteriores espacios nuevos, delimitados, que tienen que ver con el ocio, con la privacidad, como serán los fumadores. El salón fumador que vamos a encontrar en distintos lugares y, por ejemplo, aquí lo tenemos en el Palacio de las Garzas, que es el palacio del presidente o presidenta de Panamá, de la República de Panamá, donde tenemos un espacio, como ven, neoárabe completamente, que incluso en esa fotografía maravillosa de 1923 vemos a la esposa del presidente posando en una jamuga, en una típica sillón de carácter andalusí. O, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde precisamente la Asamblea Legislativa, donde se reúne, digamos, el Parlamento de Costa Rica, precisamente se reúne en torno a ese patio que se hace en 1943, que se conoce como Jardín Moro o Jardín de la Madre Patria España. Pero lo interesante es cómo se recurre en un edificio institucional a una estética absolutamente distante de lo que puede ser la cultura costarricense, que es este mundo del neoárabe. Y en otro tema, digamos, pasando un poco el escalón, nos encontraríamos que el ocio va a recurrir a la estética orientalista. Ese mundo fantasmagórico, vamos, de mito más que fantasmagórico, de los cuentos de la Alhambra, del tema del ocio, del harén, de los baños, es decir, todo ese mundo mágico que desconocen absolutamente. Es decir, creo que están documentados 1 o 2 europeos que estuvieron dentro de un harén. Es decir, realmente ningún europeo estuvo dentro de un harén, todo era literatura lo que tenían metido en la cabeza, pero el tema del ocio, el recurrente rápido hacia el mundo oriental. Y en ese sentido, cuando se busca una estética para dar, digamos, espacio a nuevas dinámicas de carácter de ocio, como puede ser el cine, no hay tipología cinematográfica antes del cine, lógicamente, que es una estructura moderna. De hecho, los primeros cines fueron iglesias, en España al menos, iglesias desamortizadas, donde se colocaba la máquina de proyección era el coro y donde se proyectaba era sobre el altar mayor, es decir, sobre el presbiterio. Y cuando era de cruz latina, una parte del lateral de cruz latina era la entrada y el otro era el bar, el ambigú, que se conoce, es decir, claro, porque ahí no se ve la pantalla, situada en el altar mayor. Pero cuando se van a conformar ya tipologías específicas de cine, de arquitectura para cine, que se hacen nuevas, se recurre a elementos neoárabes. Y, por ejemplo, ahí tenemos el cine Alcázar, fíjese también en los nombres, Alcázar, que es una palabra árabe, en Montevideo, con elementos de carácter nazarí, como puede ser esta capitel, esta columna, o incluso lo que puede ser esta celosía de este vano. O bien en Río de Janeiro, el cine Palacio, o en el cine Universal de La Habana. Muy curioso porque si se fijan en este capitel, en la epigrafía árabe la han puesto al revés, está cayéndose para abajo. Es decir, solamente utilizan el concepto decorativo, pero no entienden lo que significa. Curiosamente, en este caso, esa fachada del cine lo que está es tapando la iglesia de las Ursulinas, porque era un convento, que es realmente la sala de proyección del cine. Igualmente, en otros lugares, por ejemplo, un salón de patinar que se hizo en Santiago de Cuba, desgraciadamente desaparecido, o el hipódromo Santa Beatriz, con esa tribuna, como ven, de carácter orientalista, con su gran cúpula, desgraciadamente también desaparecido actualmente. Esa idea del placer, esa idea del ocio, va a llevar a que espacios de ocio, lógicamente, como el natatorio Juan Domingo Perón en Salta, como ven también, aparte de lo que es la alberca, nos vamos a encontrar que toda la entrada, todo lo que es el sistema arquitectónico que da paso al espacio de ocio, tiene unas características neoárabes. O, por ejemplo, imagínense, desgraciadamente desaparecido en Río de Janeiro, que nos vamos siempre a la playa de Copacabana y no pensamos en la playa de Botafogo, donde hubo este pabellón morisco que era un kiosco de música, un bar, un lugar de café situado en la playa, también destruido en el año 1950. Si nos vamos a Cuba y seguimos con el tema del ocio, en Cuba los jardines de la Tropical no es más que un recinto que hace unas fábricas de cerveza,
la Tropical, para fiestas. Es un espacio para fiestas, incluso se alquila actualmente para fiestas, donde se crea un pabellón, que pueden ver en la imagen superior izquierda, de carácter neoárabe completamente, con inscripciones en árabe, en este caso se pueden leer perfectamente, es decir, son trozos de poetas de la Alhambra transcritos o transmitidos a esta arquitectura, pero lo que nos interesa no es solamente ese edificio, sino también los jardines que le rodean, porque son jardines que toman elementos de surtidores, de canales propios del Generalife de la Alhambra. Es decir, que lo que están haciendo es un remedio, una especie de copia, no completa, pero sí parcial, de los jardines de la Alhambra y de los sistemas hidráulicos que allí funcionan. O el caso del Patio Granada, que para los historiadores del arte tiene una referencia muy importante porque lo diseña René Taylor, el gran historiador del barroco español, que va a ser director del Museo de Ponce, y en ese museo él introduce un Patio Granada, incluso contrató a un albañil de Granada para que viniera a hacerlo, finalmente por temas de visado no pudo venir, pero él conocía bien Granada y conocía lo que era el Generalife, y el pilar que aparece al fondo, es un pilar del siglo XVI granadino que consiguió que el ayuntamiento le diera licencia para llevárselo a Puerto Rico, con lo cual tenemos ahí una especie de pequeña Granada, espacio Granada, donde se combina el Renacimiento precisamente con un diseño que nos remite de nuevo al Generalife, a lo que son los sistemas hidráulicos de la Alhambra. Ahora bien, a nivel, digamos, tipológico, lo que más vamos a encontrar en América son viviendas privadas. Es la búsqueda de ese espacio, como digo, que le diferencie socialmente, personas que han hecho el viaje a Europa, que han estado en exposiciones internacionales, que conocen a través de revistas de arquitectura también, o de esos arquitectos que han viajado también a Europa, y que le van a situar socialmente como diferentes, como bien diferenciados. Eso hace que, como digo, a veces también se llevaban piezas arquitectónicas u objetos, muebles, para esas viviendas que iban a realizar o estaban realizando en un momento determinado. Un caso muy importante es el Palacio de Concha Cazotte en Santiago de Chile, desgraciadamente desaparecido, donde incluso era como la familia más in de Santiago de Chile en ese momento, y celebraban fiestas continuamente de disfraces. Por ejemplo, esta de 1912, que ven en la parte izquierda, aparece en la prensa de Santiago de Chile. Esa fiesta de disfraces, no duda la señora de la casa, era su cumpleaños, además lo que se celebraba, en disfrazarse de María Antonieta, de la reina de Francia, la que le cortaron la cabeza finalmente, y su hijo se visten, como ven, con elementos referentes al mundo islámico, a los gitanos, que es otro referente también de Andalucía, y muy interesante, aunque esto es una reproducción de fotografía, pero fíjense ustedes algo importantísimo en la siguiente imagen. Delante de la casa había un estanque para subir a la casa que transmitía a modo de espejo la propia arquitectura neoárabe, como sucede en el patio de Comares o como sucede en el patio de la acequia del Generalife. Es decir, que ahí ven la fotografía completa, la anterior la he puesto incompleta para que vieran la arquitectura, pero en segundo lugar la estética islámica que se reproduce con esa imagen donde el fotógrafo sensacionalista que está contando la fiesta de los cazotes en realidad no se da cuenta que lo que está repitiendo es una estética islámica, con lo que significa la proyección en espejo en lo que son los albercas que rodean las arquitecturas. De hecho, en Santiago de Chile es donde tenemos documentado el primer edificio neoárabe. Actualmente tenemos documentados como 200 edificios, unos mejores, otros peores, en América, en Iberoamérica, es decir, del Río Grande para abajo. Este es el primer edificio actualmente de la Sociedad Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. Fue una vivienda privada y desde el exterior ya tenemos elementos compartidos con el mundo andalusí y lógicamente no podía faltar en la Fuente de los Leones, esa fuente, insisto, del siglo XIX, no la que hay actualmente. O en sitios tan extraños y tan poco internacionales como puede ser Sucre en Bolivia. Llegar a Sucre ya es una barbaridad actualmente, pues imagínense entonces, estamos hablando 1900 aproximadamente.
Pues el Palacio de la Glorieta nos encontramos con un edificio, es un edificio a las afueras de Sucre, de un hacendado, que construye una parte pública, ven aquí los arcos polilobulados, el mirador de sus fincas, pero que es un alminar islámico, y en cambio la parte de la derecha, que es la parte con su más de carácter religioso, donde tienen la propia capilla y donde recurren al neogótico como elemento historicista, porque en el fondo no estamos hablando de estéticas puras, sino que esto era como una especie de vademecum, donde cada mecenas, cada comitente elegía la carta. Quiero un salón neoárabe, otro de carácter gótico, quiero luego un gran salón para comer renacentista. Es decir, que iba haciendo una especie de pastiche, jugando con elementos de distintas estéticas según, digamos, quisiera expresarse en los lugares específicos de su casa. Este es el interior de la parte, digamos, privada, del Palacio de la Glorieta. Y en ese sentido, y sigo en los Andes más profundos en Bolivia, en el caso del Palacio de Portales, era un empresario del estaño, el Palacio de Portales, que es un palacio también que está elegido así con distintas estéticas, distintas salas. La sala de billar, que era un espacio, porque los fumadores, las salas de billar son espacios masculinos en este concepto social, recurre a una estética absolutamente alambrista, con capiteles, con columnas, con arcos, e incluso las patas de apoyo de la mesa de billar son capiteles nazaríes granadinos, y los tacos para jugar al billar también la terminación es un pequeño capitel nazarí. Es decir, que estamos hablando de un proyecto que no es solamente de carácter decorativo en el sentido de la arquitectura, sino que también hay un mobiliario, unos bienes muebles que están en relación precisamente con la estética que se quiere transmitir. Siguiendo con el tema de la vivienda privada, quizás una de las zonas más ricas es el Caribe. El Caribe, tanto Cuba, con este maravilloso palacio de Acisclo del Valle, en Cienfuegos, donde el arquitecto Pablo Donato no para en gastos. Se trae mármoles de Carrara, alabastro también de Italia, se trae cerámica de Valencia, de Sevilla y de Venecia, se trae cristales de Venecia, se trae herrajes de Toledo. Es decir, como ven, un edificio bastante costeado a nivel económico e incluso con simbolismo. Habla de la torre del amor, de la torre de la fuerza y de la torre de la religión. Eso sí, luego está ese pequeño desliz y todo el mundo neoárabe queda un poquito en entredicho cuando los vitrales interiores cuentan la pasión de Cristo. Es decir, que hay como esa doble categoría, digamos, moral. Quizás más que moral y doble categoría, no lo entienden, porque en ese momento es un concepto de opción, digamos, kitsch, no es la palabra, sino historicista, más pastiche, podríamos decir, de diversidad en la elección, en una estética historicista donde cada uno agarra lo que considera oportuno para su propia proyección social. Es decir, kitsch no, porque no es de mal gusto, sino que es otra cosa, es una elección parcial donde elige entre distintos elementos que le gustan al señor, que le gusta al constructor. En ese momento, estamos en finales del 19, principios del 20, se producen las grandes expansiones urbanas de los grandes centros comerciales y también de carácter social de las distintas repúblicas americanas. Por eso, por ejemplo, en el caso de Cartagena de Indias, fuera de las murallas, se va a organizar el barrio de Manga, donde van a aparecer como parcelas con arquitecturas independientes, donde cada una intenta mostrar la riqueza del propietario. Así, por ejemplo, la familia Cobo opta por esta fachada que remite a la Alhambra, un poco en plan abstracto, con su decoración de sesca, incluso con su árbol de la vida en el centro y sus almenas escalonadas. O bien lo que es la familia Román, una familia muy interesante, porque estamos hablando de una familia que dio un presidente a Colombia, por ejemplo, en esa época, y que no solamente, además esta historia la tenemos publicada porque es una historia muy bonita, porque conocimos ya muy mayor, con 90 y muchos años, a una señora que estuvo en 1929 en Granada,
fue a la exposición iberoamericana del 29 en Sevilla. Los papás, iba de niña, 4 o 5 años, fue a Granada, vio la Alhambra y cuando baja de la Alhambra el papá quiere hacer una Alhambra en su casa, en su parcela en Cartagena, y contrata a un técnico arabista que le va a mandar, conservamos los planos que manda para que se diseñen todos los arcos, todo lo que es la cerámica, e incluso si ven aquí, en este ángulo, pueden ver perfectamente un jarrón de la Alhambra, es una copia, pero vemos aquí un jarrón de la Alhambra, es decir, que no solamente encargó para que le mandaran en barco todos los elementos, digamos, arquitectónicos, sino que además también se llevó una serie de muebles directamente desde Granada, que quedó alucinado, y la niña, que tenía entonces 90 y tantos años, nos contaba cómo se había quedado tan impactada la familia, y ella de niña recordaba muy nebulosamente, recordaba el impacto que le supuso la Alhambra a la familia. Igualmente, en Barranquilla, en el barrio de Prado, que es el barrio que se hace a las afueras de Barranquilla en ese momento. Barranquilla se ha convertido en el primer puerto de Colombia en esas fechas. Se van a construir este tipo de palacetes neoárabes que pueden ver. Esto es una postal antigua, la que veis en la parte superior, y la parte inferior ya actuales, que desgraciadamente la repintaron con estos colorines para una película, para el rodaje de una película, y luego no los recuperaron, los dejaron así pintados, pero son muy interesantes tanto en el interior como en el exterior, puesto que plantean esos juegos de lo que son los distintos kioscos que funcionan en el Patio de los Leones, en la Alhambra, pero reproducidos en el mundo del Caribe. Otro tema interesante es el tema de la arquitectura religiosa, es decir, cómo va a traspasar este orientalismo, este mundo neoárabe, entre comillas, ajeno al mundo cristiano católico, cómo se va a emplear para proyectos de carácter religioso. Y lo vemos, por ejemplo, en este santuario de Nuestra Señora del Rosario del Trono, en Argentina, donde podemos ver lo que es la portada emiral, la portada típica de las mezquitas de Córdoba, que está enmarcada por 2 alminares con su decoración de sesca, e incluso quedan un poco marginados lo que es el cuerpo de campanas, con esa terminación no en bóveda, en cúpula, como normalmente se suele hacer. Recordar, por ejemplo, en la Catedral de México, la forma de campana que tiene el remate de Tolsá, precisamente, que aquí nos recuerda más lo que es el espacio para el almuédano, para llamar a la oración dentro del mundo islámico. O, por ejemplo, esta que se sitúa en Río de Janeiro, que el interior puede ser una especie de mezquita. Incluso el propio baldaquino donde se sitúa la imagen titular, como pueden ver, es una cuba islámica. Una cuba es una planta normalmente cuadrada cubierta con cúpula o cubierta con bóveda, y que la vemos aquí perfectamente con lo que es su cupolín y lo que puede ser el arco polilobulado que vemos enmarcando, digamos, esa especie de tribuna. O el caso de Nátaga, en Colombia, donde podemos ver tanto en la fachada con esos arcos de herradura de tipo califal, y en el interior, que nos remite de nuevo a modelos un poco, digamos, no es la perfección de la filología, de la arqueología, pero sí el referente está presente en este tipo de arquitecturas. Si eso sucede en el resto de Iberoamérica, excluyo México, como veis no he puesto todavía ningún ejemplo mexicano, un poco para que veáis el panorama general de lo que hay, es una mínima parte lo que os acabo de presentar. Cuando llegamos a México nos vamos a encontrar esto, pero incrementado, es decir, no todo, quizás la arquitectura religiosa mexicana tiene menos que lo que hemos visto hasta ahora, aunque tiene un espacio que es realmente una joya que vamos a ver a continuación. Pero en el mundo de la vivienda privada, México es la más rica de toda Iberoamérica, con diferencia absoluta, como concentración, sobre todo Puebla de Los Ángeles. Es la ciudad que más edificios neoárabes tiene como conjunto. Pero a nivel institucional, bueno, ahí no voy a sacar bibliografía, hay bastante escrito, desde este libro del 19 de Israel Katzman a 2 números que se hicieron de Artes de México, donde se trató el tema del neoárabe en México, y también nuestras propias publicaciones. Pero
Quizás el edificio más emblemático y más importante que se hace en México es lo que actualmente conocemos como el pabellón de Santa María de la Ribera. Como saben, es el elemento central, a modo de kiosco, de este barrio situado justo en el límite del centro histórico de la Ciudad de México. Este pabellón se hace realmente para la Exposición Mundial de la Industria del Algodón de Nueva Orleans en 1884. Y el ingeniero es José Ramón Ibarrola. Claro, si estamos hablando que en las exposiciones universales lo que se intentaba era plantear la identidad del país, ¿qué hace este edificio en Nueva Orleans representando a México? Y además, curiosamente, hay textos que no recuerdo ahora mismo el autor, pero hay un texto sobre los pabellones internacionales de México en exposiciones universales y precisamente ha sido de los menos criticados. Después han hecho pabellones neoaztecas, neomayas, pero este, que es neoárabe, ha sido de los menos criticados. Y además es un pabellón querido actualmente por la comunidad, con la sociedad que se mueve en torno a Santa María de la Ribera. Este pabellón, que además se conoce, o parte de la gente lo conoce como la Alhambra americana, la Alhambra mexicana, en realidad es, aquí lo pueden ver desde arriba, es una copia en planta de la cúpula de la Roca de Jerusalén. Y tiene su razón. José Ramón Ibarrola es un tipo culto, el que lo hace el ingeniero. Además se va a fundir porque es metal, se funde en San Luis, en Estados Unidos. El plano lo aprueba Porfirio Díaz, que además se toma unas vacaciones, pide la excedencia de presidente y se va casi un año a Nueva Orleans, supongo que a pasárselo bien. Y bueno, le encanta este pabellón. Inicialmente era un pabellón cerrado, pero realmente su nombre exacto es el pabellón de la minería. El pabellón de la minería, que representaba a México en esa exposición. Había otro pabellón más de México con otros elementos de posible comercialización de la economía mexicana. Pero este era el pabellón de la minería. Y en el centro del pabellón había una pirámide con una roca de onix, ya que México es el mayor productor de onix del mundo. Y la visita era circunvalar en torno a la pirámide con el onix, que es la misma función de carácter religioso que se hace en la cúpula de la Roca, que está la roca donde inicia el viaje astral Mahoma, el profeta. Con lo cual es el mismo sentido, como ven, el doble círculo, esta es la cúpula de la Roca. Pensemos que el pabellón era cerrado, ahora lo vamos a ver cerrado, con lo cual es una modernización del concepto de la cúpula de la Roca. Ahora, en vez de la roca de Mahoma, del profeta, lo que tenemos es la roca de onix, más otra serie de vitrinas donde aparecían otros minerales propios de México. Esto lo documentamos perfectamente, otra investigadora y yo lo publicamos, y en cambio el alzado no es, esto es de época omeya en Damasco, perdón, en Jerusalén, no es la estética de los martirium bizantinos, que es realmente donde se basa la cúpula de la Roca, sino que estamos hablando de una elevación que se hace en hierro colado, pero es la Alhambra, son los capiteles de la Alhambra, son las estructuras de la Alhambra, son las decoraciones de la Alhambra, la cúpula es de cristal, jugando con lo que son los materiales modernos del siglo XIX, hierro y cristal, y aquí lo tenemos rematado, no por un yamur, sino por el águila mexicana, lógicamente. Este edificio, ahora os pondré eso y veréis por qué, cuando se desmontó en Nueva Orleans, se puso en el anfiteatro de Benito Juárez, en lo que es la Alameda, que fue además el lugar de las loterías, donde se hacía el sorteo de lotería. Y cuando se hizo el anfiteatro de Benito Juárez, se trasladó a Santa María de la Ribera. Pero inicialmente, aquí lo ven todavía un tanto cerrado,
situado precisamente en ese lugar de la Alameda donde se montó después de Nueva Orleans. Y no estuvo en ninguna otra exposición. Cuando lean por ahí en artículos de revistas o de difusión con motivo de centenario y tal, y fue a otras exposiciones representando a México, no es cierto. Se desmontó en Nueva Orleans y se trajo aquí y se montó en la Alameda. Y después fue a Santa María de la Ribera. Y aquí ven esta postal de época ya montado ahí, como ven, es un tema de atractivo social. Por eso quería poner estas imágenes que os pueden sonar un poco a sonreír, ¿no? Pero lo que puede ser una fiesta de 15 años, lo que puede ser el Día de Muertos, o incluso lo que puede ser también esta danza de los giróvagos de Turquía, representados precisamente en este espacio neoárabe. Es decir, un poco para que vean cómo los espacios también se van resignificando según la sociedad va adaptándolos o los va cogiendo para otro tipo de actividades, en este caso culturales, que hace que funcione muy bien realmente como escenario lo que es este pabellón de Santa María de la Ribera. Es, desde mi punto de vista, la obra más importante que se hace en México de carácter neoárabe y de las más importantes de toda Iberoamérica, que tiene una conceptualización, tiene una razón de ser y que además hoy día sigue funcionando como un elemento referente para la sociedad mexicana de la Ciudad de México y de Santa María de la Ribera concretamente. Tanto es su importancia que se hicieron bastantes emulaciones del mismo en distintas ciudades de provincia. La mejor y más importante está en Sonora, que como pueden ver es una reducción, una especie de maqueta que quiere imitar a ese pabellón de Santa María de la Ribera. También, igual que sucedía en otros espacios, vimos, por ejemplo, ese regalo que le hace la comunidad española a Perú en el momento de su independencia, también la comunidad turca, y cuando digo turco no digo solamente turcos de Turquía, sino hablo de ese Medio Oriente, que regalan en 1910 este reloj otomano a la Ciudad de México, digamos, al pueblo mexicano, con su cerámica, y curiosamente hay una inscripción en árabe, aquí en lo que es el alfiz, que vuelve a hacer referencia al Alhambra. Lo que dice es el lema nazarí, solo Alá es vencedor, es decir, que es el lema nazarí, es decir, que hay, de nuevo, aunque los elementos pueden ser referentes al mundo otomano o al mundo del Medio Oriente, y el regalo viene de una comunidad que nada tiene que ver con Al-Ándalus, pero curiosamente recurren en epigrafía al mundo de Al-Ándalus. O, por ejemplo, el tema de los arcos efímeros, un tema que fue propio del mundo virreinal y que va a desaparecer en el 19 prácticamente, pero, por ejemplo, en 1922, conmemorando la independencia, se hace este arco efímero en Pachuca, que como veis es un pabellón también neoárabe. Y, como no, también el Palacio Virreinal, ahora presidencial, digo presidencial porque vive allí la presidenta y vivió el anterior presidente, tienen de 1901 su salón morisco, realmente es un fumador. Es un fumador que se hace en el interior, en esa dotación, digamos, de pequeños espacios reservados de carácter, sobre todo, masculino. Desgraciadamente, actualmente no se puede ver porque está dentro de las habitaciones privadas del presidente, ahora presidenta. Entonces no se puede visitar y tengo imágenes bastante malas. Quizás uno de los personajes más importantes, porque aquí ya estamos hablando de arquitectura de autor, es Eduardo Tamariz. Eduardo Tamariz es un arquitecto poblano que va a trabajar con José Arpa, que es un decorador, pintor que viene de Sevilla. Pero Eduardo Tamariz va a formarse, va a ir a París, va a viajar por España, por Andalucía, conoce el sur de Andalucía perfectamente, y va a viajar también por el Magreb. Posiblemente no solamente Marruecos, sino Túnez por lo menos, posiblemente Argelia, pero me quedo en Túnez por una razón, porque va a utilizar una semántica, una estructura de alminar como torre decorativa, o a veces como con torres con vistas paisajísticas, que me remiten a mezquitas tunecinas. Claro, al hablar de alminares no podemos hablar de Al-Ándalus, porque los alminares de Al-Ándalus no existen. Bueno, hay algunos que están transformados en torre de campana. La propia Giralda de Sevilla es un alminar, o la propia torre de campana de la Mezquita Catedral de Córdoba es el alminar de Abderramán III. Pero yo creo que esta estética proviene de ese viaje que hace Tamariz al Magreb y concretamente a Túnez.
él trabaja en edificios como la Casa Aro de Maternidad, con estos elementos, o edificios de carácter institucional, como es la Sociedad Artística Filarmónica La Purísima Concepción, aunque parece ser que anteriormente fue una vivienda privada, y que actualmente, y esto es lo que me parece importante, es la sede del Congreso del Estado de Puebla. Y como ven, es un patio neoárabe completo, con su epigrafía árabe también, sus azulejos, sus yeserías pintadas, etcétera, etcétera. Es decir, no hay contradicción institucional, es decir, que el gobierno del Estado de Puebla adopte un edificio neoárabe como sede institucional, lo hemos visto en Costa Rica o lo hemos visto también en esa decisión del pabellón de Nueva Orleans que acabamos de comentar o en otras arquitecturas que hemos visto anteriormente. Quizás uno de los elementos más interesantes, de mi punto de vista, es el Teatro Juárez, ya un poco dentro de la arquitectura del ocio, que se hace en Guanajuato y que se inaugura en el año 1903, me parece que exactamente. Es un edificio neoclásico aparentemente por fuera, pero con elementos neoárabes en la parte interior, sobre todo en lo que es la parte de la techumbre. Ahora bien, lo que me interesa constatar en este momento, que para mí fue un hallazgo, lo encontré en Guanajuato en una pequeña galería marginal, me encontré con este cuadro, que representa el día de la inauguración del Teatro Juárez. Ese teatro se inauguró exactamente en 1903, el 27 de octubre, donde estaba presente, esto es un detalle de la imagen anterior, estaba presente el presidente Porfirio Díaz, se representó Aida de Verdi, luego una pequeña zarzuela, y lo último fue una especie de representación teatral con texto de un poeta de Guanajuato, que era una alabanza al gobernador de Guanajuato que inauguraba el teatro. Entonces, ese alegato en favor de lo bueno que era políticamente el gobernador, lo transmuta a un cuento de la Alhambra. Y entonces ahí nos encontramos a Sherezade, que es esta señora de aquí, que está contando las maravillas de la gestión política del gobernador de Guanajuato, en un espacio, como ven, que es la Alhambra, con los leones, la fuente de los leones y el kiosco con la cupulita neoárabe que tenía en ese momento y lo que son los arcos de mocárabes que podemos ver aquí. Es decir, curiosamente utilizó la estética neoárabe para contar las bondades de la política que el gobernador, no recuerdo el nombre, Manuel Leal es el pintor que hace este cuadro, que tiene mucha gracia, lo hace con una epigrafía casi árabe y pone el año del Señor de 1903 y el año de la Égira, no recuerdo cuál era, 1066 me parece o algo así. Es decir, pero lo curioso es cómo recurren a una estética árabe para un tema tan ajeno como puede ser, digamos, los servicios del gobernador delante, claro, de Porfirio Díaz, del presidente que estaba presidiendo, digamos, esa actividad. En ese tema de lo lúdico, por ejemplo, en el Hotel Mocambo, en Veracruz, nos encontramos que dentro del parque de juego para niños se hace un remedo, una copia en pequeño de la Torre del Oro de Sevilla, para que los niños jueguen y que es una especie de jaula de pájaros dentro, digamos, de los jardines del Hotel Mocambo, que además lo hace un arquitecto como es Enrique Segarra, que va a ser uno de los grandes arquitectos contemporáneos, exiliado español, que trabaja arquitectura moderna, ¿no? Y que cuando llega en esa fecha, en 1940, estamos hablando de un exiliado que agarra el trabajo que le llegue, ¿no? Y en este caso le dicen que haga una Torre del Oro copiando la de Sevilla. O, por ejemplo, y seguimos en temas de ocio, en San Luis Potosí existen unos baños públicos, es decir, un lugar que había baño de vapor, que había espacio para juego, específicamente masculino cuando se construye, y donde vemos aquí la arcada, que nos recuerda un poco a Sevilla también, y lo que es esta torre alminar que veis al fondo, y que en realidad es el contenedor de agua para el baño, es decir, ¿cómo sería la palabra? El tanque de agua, ¿no? Es decir, el tanque de agua es el hueco del alminar, que además es tan alto para el tema de la presión del agua. Entonces funciona como espacio estéticamente para darnos esa idea del hamán islámico, para darnos esa idea del mundo del ocio oriental, pero que en realidad el alminar, la función que tiene es precisamente de acumulación de agua. Aquí lo ven con más detalle,
con los arcos polilobulados, y lo que es la decoración de sesca entre esos arcos, en lo que es, o bien este otro alminar más oriental, más turco, podríamos decir, con esa cerámica que recuerda a la cerámica de İzmir en Turquía, que es el complejo turístico Agua Caliente de 1930 en Tijuana. Un espacio que tenía hipódromo, tenía espacios para nadar, albercas, tenía espacios para jugar al golf, por ejemplo. Hoy día queda bastante poco, pero sí queda lo que es el alminar. Además, como ven, destaca bastante sobre lo que es el nivel de la ciudad, y que en realidad, en este caso, era la chimenea de salida de humos de lo que era todo el sistema de calefacción que necesitaba todo el complejo turístico. Por suerte está declarado monumento, no sé si nacional, no sé exactamente la tipología, pero que obliga a conservarlo, que me parece muy interesante. Y ya dentro de los espacios privados, los espacios de ocio, volvemos a encontrar, y vamos a Puebla, a fumadores. El fumador de la Casa Romano es una casa absolutamente más neorrenacentista o neoclásica, podemos llamarle, pero recurren al neoárabe para el salón fumador, que está dividido en dos partes, muchas veces porque tenía una mesa de billar, y el baño. El baño también es neoárabe. No tengo imagen porque está tengo imágenes, pero no la pongo, porque está muy transformada, donde vuelven a recurrir a toda la decoración de yeserías, de capiteles y demás, copiados de la Alhambra, donde interviene ese otro personaje, José Arpa, el sevillano que os comentaba, que acabará luego trabajando en Hollywood, acabará trabajando precisamente en cine en Los Ángeles, después de pasar por Puebla. O bien la Casa Alhambra, como pueden ver, en Puebla de Los Ángeles también, con cerámica muchas veces traída de la propia Andalucía, sobre todo de Sevilla, y con este tipo de kioscos con las cúpulas que pueden ver en el Patio de los Leones de entonces. Ahora no existen ese tipo de elementos. Y esto es algo que no nos vamos a encontrar nunca en la Alhambra, ni en Sevilla, ni en Córdoba, que son proyectos de arquitectura exterior, siempre son arquitectura hacia el interior, pero claro, aquí lo que quiere es cualificar al dueño de la propiedad, por eso que aparecen como exteriores, o bien esta casa del Molino de San Francisco, también en Puebla de Los Ángeles, también de Eduardo Tamariz, de este arquitecto que ha pasado por el Magreb, también con su alminar, o el edificio Baramar, donde encontramos un fumador en el interior, que curiosamente recurre a pinturas, como pueden ver en este detalle, que es el edificio de Santa Sofía de Constantinopla, convertido en mezquita en ese momento. O también el fumador del edificio de la Lotería Nacional, atribuida a José Arpa, con su decoración de cerámica, imitando los zócalos de la Alhambra, y la yesería igualmente de la Alhambra, es de los que mejor se conserva actualmente. También otro fumador en la propia Puebla de Los Ángeles es este Conservatorio de Música, que fue una casa privada, y aquí en la parte superior, aquí encontramos el fumador, el que tiene mejores vistas, digamos, a lo que es el paseo que hay al lado del edificio, donde no se alcanza a ver. Bueno, aquí también veis las letras que están para abajo, ¿no? Sí. No, está así, ¿eh? No, fíjate que es aquí, ¿eh? Mira. No es que le hayamos dado la vuelta a la imagen, ¿eh? Sino que está invertida la letra, ¿eh? Y lo interesante es que aquí, en esta especie de espacios ovales, aparecen pinturas iraníes y de Samarcanda. Es decir, pequeños relatos de ese mundo oriental que está llegando, sobre todo a través de grabados. También seguimos en Puebla, la preparatoria Hermanos Cerdán, que fue lógicamente una casa privada y que también remite a los fumadores interiores, casi siempre dividido en dos espacios, como hemos visto en la Casa Romano, por un arco, con elementos decorativos de yesería que encontramos todas las tipografías en la Alhambra perfectamente ubicadas. Yendo a la Ciudad de México, desgraciadamente los edificios privados están bastante deteriorados, como puede ser este fumador de la Casa Limantur, el actual Colegio William, creo que es el despacho del director exactamente, donde vemos también un fumador, incluso con esta pequeña cúpula que nos remite a lo que sería
la cúpula de Santa María de la Ribera. Pensemos que el interior también es de José Ramón Ibarrola, del mismo ingeniero que hace Santa María de la Ribera. O, por ejemplo, esta casa al lado de la plaza de Tlalpan, que con este alminar tan maravilloso, con una fachada también neoárabe, aquí vemos lo que son las almenas escalonadas, y que precisamente ayer, después de muchos años de perseguirlo, con el doctor Terán, tuve la suerte de conseguir entrar dentro de la casa. Y me encontré, o nos encontramos, con esto. Han destruido la casa completamente por dentro, queda el alminar, y fíjense los añadidos que le han hecho en ese alminar de los pitufos, que lo titulo ahora, después de esta azul. Pero piensen ustedes en lo importante que era ese elemento para el constructor, para el mecenas. La escalera interior que te permite el acceso para tener una vista maravillosa de Tlalpan está hecha en piedra de cantería. Es una escalera de caracol completamente con cantería. Es decir, que es cara de hacer. Es costosa y tiene como única función subir al mirador para ver el paisaje, que entonces sería bastante rural, de Tlalpan a principios del siglo XX. Es decir, que no estamos hablando de un elemento absolutamente de tramoya, de teatro, sino que estamos hablando de arquitectura seria, de decisiones que toman comitentes, arquitectos e ingenieros para hacer este tipo de estructuras. O el rancho Cebollón, en la calle Guillermo Prieto 29, que fíjense la situación cuando tomé estas imágenes. Esta es una foto antigua, mucho mejor conservada, que recuerda a los palacios del Real Alcázar, y fíjense, creo que hay unos ocupas ahora mismo, está absolutamente deteriorada. O en la colonia de los arquitectos, creo que se llama, donde encontramos esta casa en Gabino Barreda 71, no solamente el exterior, sino también interiores, sobre todo de techumbres, o desaparecidas como la Casa Alhambra, que se hace en Torreón, en Coahuila, y que desgraciadamente en el 81 fue destruida después de una polémica en textos de periódicos, y que finalmente, a favor del progreso, se decidió tirarla para hacer un edificio. Aunque en el propio Torreón se conserva esta casa denominada Mudéjar, con esos arcos que podéis ver, y que actualmente también está declarada patrimonio para que no se destruya. En Yucatán, en Mérida, nos encontramos con dos edificios interesantes. Esta, que es la Casa del Minarete, que pueden ver aquí, y la Casa Morisca, no solamente el exterior, que no nos diría nada aparentemente, porque este arco es más bien art déco, no es un arco neoárabe, pero el interior también conserva, no conozco el interior, conserva elementos neoárabes. Y si nos vamos al norte, en Guanajuato, en San Diego de la Unión, encontramos esta hacienda, 1925. Como ven, es un patio absolutamente, recordando los patios de la Alhambra. Actualmente se utiliza, se renta para bodas y celebraciones. Las estancias están bastante deterioradas. Y por último, arquitectura religiosa. Y me voy a centrar solamente en un proyecto que me parece impresionante como concepción arquitectónica, que es la capilla de San José, que fue el enterramiento del obispo Tomás Barón y Morales, el segundo obispo de León. Que hace el arquitecto Luis Long, realmente era un relojero metido arquitecto, formado en Suiza, y que nos hace, además se conoce como la capilla morisca, cuando hablas con la gente en León. Es una capilla funeraria de este obispo, que era un obispo neocatólico, hace muchísimas obras públicas, financia edificios neogóticos, capillas e iglesias neogóticas, y cuando llega el momento de enterrarse, no hace una cuba islámica. Fíjense ustedes lo que es todo lleno de decoración, de estrellas, lo que son altares de mocárabes islámicos, y lo que es el espacio donde está enterrado este señor. Esta portada es de mármol, tallado de atauriques, con su arco polilobulado, como si fuera un morabito, es decir, el lugar de enterramiento de un santo musulmán. Que este es el altar principal, como ven, su cúpula, sus mocárabes, es decir, que un señor de una catolicidad, digamos, importante, en una línea social de la Iglesia que tiene mucho valor en ese momento, tome la decisión a la hora de enterrarse de hacerse una cuba islámica,
una cuba islámica, es algo que llama muchísimo la atención y, como digo, se conoce como la Capilla Morisca dentro de la propia ciudad de León. Ahí tienen la imagen con sus arcos polilobulados que perfectamente implanta la mezquita de Bac Mardún de Toledo o la mezquita de las Tornerías también de Toledo. Es decir, algo realmente increíble. Como pueden ver, toda esta iconografía, todo este muestrario que os he presentado, tanto de países de Iberoamérica como de la propia República de México, es suficientemente significativo a nivel cuantitativo, e insisto, tenemos como 200 obras catalogadas en este momento de interés, algunas que tienen minucias que no merece la pena catalogarlas, que nos está hablando de una postura estética por parte de un grupo social determinado que decide identificarse y diferenciarse del resto de la sociedad con este tipo de arquitecturas que no se han tenido en cuenta hasta este momento, que forman parte del patrimonio iberoamericano y que merece ser conservado y que desgraciadamente en la mayoría de los países no hay una legislación específica sobre esta arquitectura porque no se entiende básicamente, porque no se entiende sus significados, se toma más como un exotismo que no tiene nada que aportar y forman parte de nuestra cultura peruana, argentina, mexicana, costarricense o colombiana. Y por eso tenemos que hacer hincapié en conservarla, puesto que nuestra historia cultural es diversa, bebe de muchas fuentes y la fuente neoárabe, la fuente de la cultura árabe, andalusí, oriental, es también un componente de nuestra cultura que tenemos que valorar históricamente, que valorar estéticamente y que conservar, digamos, para el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Yo no imaginaba que también nos iba a hablar no solamente de Alhambra, sino también del viaje de la Cúpula de la Roca hasta Santa María la Ribera acá en México. Yo tengo una pregunta que me gustaría mucho hacer, pero primero vamos a abrir la oportunidad de hacer preguntas a Rafael del público. Entonces, sí, adelante. Sí, hay un micrófono, yo creo que... ¿Te van a dar un micrófono para que se escuche? Primero, felicidades, profesor. Y me quedan muchas cosas en mi mente, como dos mundos así dispares, en el sentido de que todo eso fue muy, muy contemporáneo, ¿sí? Estaba tratando de encontrar el hilo conductor entre todas estas cosas a partir de las ferias y demás, y creo que es este gran imaginario colectivo por ese otro oriental, por ese otro árabe, las 1001 noches, ¿no?, que desde niños crecimos con eso, etcétera. Creo que va por ahí, no lo sé. Y la otra, que hay de toda riquezas culturales que tenemos por ahí dispersadas a raíz de la llegada de los españoles, y que el propio Cortés se trajo su propio alarife, como sabemos, y de las pequeñas cosas que están por ahí construidas, que el profesor Toussaint habla mucho, tiene muchas imágenes y demás. Y a esta diferenciación me concreto ahora de estos dos mundos, uno el ya muy nuevo, muy contemporáneo, y ese antiguo, recién la llegada, ¿sí? Como que son dos mundos dispares completamente, y pues no sé, yo me ubico o me identifico tal vez un poco más con ese primer contacto, ese primer momento, que por ejemplo de la iglesia de Coyoacán, que teníamos un alfarje impresionante así, y pues llegan los franciscanos y se lo quitan y ponen pinturitas y demás, ¿no? A mí me gustaría saber un poco cuál es su visión, profesor, de este primer momento, que bueno, lo siento, no se habló sobre eso, pero vale. Sí. ¿Quieres recibir más preguntas o contestas esta?
Si quieres contesto a esto y después seguimos. A ver, son dos temas absolutamente diferentes. Sí. El neoárabe es una estética que se genera en Europa básicamente a través de lo que son los viajes del Gran Tour del 19, no del 18, que es más de carácter aristocrático y lo que busca es la antigüedad clásica. El del 19 se mezcla con el romanticismo y buscan ya el mundo oriental, y son ellos realmente Washington Irving o Owen Young, los que van a revitalizar la Alhambra, los que van a decir a los habitantes de Granada: ustedes tienen una cosa muy importante. Y la Alhambra estaba dejada de la mano de Dios, si se puede decir esa expresión, a principios del siglo XIX. Y es precisamente la llamada de atención de los viajeros románticos los que llevan a la rehabilitación de la Alhambra, ¿eh? Es decir, que hay que tener en cuenta que buena parte de lo que actualmente conservamos de la Alhambra se debe precisamente a los viajeros románticos que ponen el dedo en la llaga de que aquello está dejado. Y eso da como consecuencia esta estética. Esta estética yo lo he centrado en Iberoamérica, pero podríamos hacerlo igual para Francia, Alemania, Lituania, Rusia, e incluso hay neoárabe, me refiero al alhambrismo, en Turquía. Porque ellos entienden, los otomanos entienden que lo que es moderno es hacer esto. Lo que no es moderno es hacer neo-otomano, sino hacer neo-andalusí, para entendernos. Eso es una estética. Y otra cosa es lo que me pregunta del siglo XVI. El mudéjar es un tema absolutamente diferente. Te invito a la clase que tengo mañana en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que voy a hablar precisamente del mudéjar. Pero es un tema diferente, porque ahí es la cultura islámica, la herencia de la cultura islámica la que viene, y que efectivamente es visible en la armadura posiblemente de la iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán, que hoy día no existe, pero sí en San Francisco de Tlaxcala, por ejemplo, sí en Zacatlán de las Manzanas, sí en Chiapa del Corzo, por ejemplo, por decirte algunos elementos de Pazoyuca, estoy pensando en Michoacán y muchos otros que hay en México. No es México, fue la más importante, hablando de arquitectura mudéjar. Han desaparecido muchísimos edificios. Hoy día tiene más mudéjar Colombia, Ecuador, Bolivia tiene un mudéjar increíble, pero no es esto, aunque en un momento primero de la llegada de Cortés, como tú dices, y de la redefinición de México Tenochtitlan, hubo un momento en que yo llegué a hablar de México como ciudad mudéjar. Eso es un anacronismo, me podéis pegar, pero en el plano de Juan Gómez de Trasmonte se demuestra perfectamente como que la mayor parte de las iglesias de ese momento tenían armaduras mudéjares, porque pesaban menos y se hundían. Y lámina de bronce, ¿no? de lata, como de lata por encima. Es lo que se ve en el plano de Juan Gómez de Trasmonte. Es decir, que sí hubo mucho, pero queda poco. Pero eso es otro tema. Ahí estamos hablando de herencia musulmana que pasa a América. Esto es una estética absolutamente diferente que no tiene nada que ver. No es lo mismo, cuando se utiliza mucho el término morisco, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. ¿Vale? Lo sé. Gracias. Yo justo, porque mi pregunta iba en este sentido, voy a tomar la palabra. Porque yo según entiendo, el término en sí, neoárabe, es un término más tal vez técnico, ¿no? La gente que ha construido esto o lo han pedido en distintos momentos de la historia que nos has mostrado, lo llamaron morisco, lo llamaron mudéjar, lo llamaron árabe, no sé si llegaron a llamarlo andalusí. Pero mi pregunta es, ¿qué es el pensamiento detrás de todo esto? Más que todo cuando se trata de edificios de índole nacional o público, ¿no? Porque lo que se me ocurre es, por ejemplo, López Velarde, ¿no? El poeta mexicano, decía que México es un país azteca rayado de morisco, algo así, ¿no? Otros pensadores latinoamericanos, desde José Martí en Cuba, Gilberto Freire en Brasil, en momentos de pensar la identidad nacional de los países latinoamericanos, que es una pregunta vigente desde antes de las independencias hasta el día de hoy, siempre hubo el problema de cómo entendemos nuestra herencia acá española, ¿no? Y siempre se iba como que intentando un poco resignificar España.
¿no? Porque aquí el tema vigente para los nacionalismos latinoamericanos siempre ha sido el tema del mestizaje, ¿no? Entonces muchos estaban diciendo, pensando, el propio Martí también, de que, bueno, nuestra herencia del mestizaje que tenemos acá, entre españoles y indígenas y todo esto, la estamos heredando de los españoles mismos porque está el pasado andalusí de todo esto, ¿no? ¿Ves alguna relación en ese tipo de elecciones arquitectónicas o no? ¿O es más bien gusto exótico, no? Bueno, sí y no, sí y no. Vamos a ver, el tema del mestizaje, es que yo tendría que decir que es que todas las sociedades son mestizas en su base, y posiblemente la española de las que más, por el sitio geográfico donde se ubica España, es decir, que está justo cerrando el Mediterráneo, donde han pasado montones de culturas que vienen de África, culturas que vienen de Europa, culturas que vienen de Oriente, y el mestizaje que nosotros tenemos, digamos, en 1492, es una cultura absolutamente muy diversa, que es el momento del encuentro con el continente, yo lo llamo, para no incurrir en temas de debate, el continente interoceánico, es el único continente de norte a sur que está entre dos océanos. Es decir, y lo que llega aquí es esa mezcolanza de culturas. Eso hace que, por ejemplo, en documentos, la Carta de Relación de Cortés, por ejemplo, le llama a las pirámides, le llama mezquitas. Y dice, las mezquitas y tal, no está diciendo que sea una mezquita una pirámide, porque evidentemente no es, sino está refiriéndose con el término, con un valor semántico de un templo de otra religión. Ya está. Ya está. Ahora bien, empezamos con las palabras. Pues vosotros decís alberca, no decís piscina. O, por ejemplo, lo que hemos hablado comiendo, la tiza, que es una palabra náhuatl que utilizamos en España, y en cambio vosotros utilizáis la palabra de origen latino. Es decir, esa mezcolanza de palabras, digamos de idioma, esa mezcolanza en temas de patrimonio inmaterial, es decir, de gastronomía, por ejemplo, o lo que son elementos que vienen desde allí, la caña de azúcar, por ejemplo, el cilantro, que sabéis que odio tanto, pero que viene de allí, Todos esos elementos vienen a la vez de la India, vienen a la vez de la zona de Mesopotamia y llegan en esa mezcolanza de culturas que hay en 1492 en España. Por ejemplo, sabéis que los moriscos, es decir, los musulmanes o moriscos, que son los convertidos falsamente, se les prohíbe venir a América. Algunos pasaron, pero lógicamente cuando llegaron aquí a Veracruz nos decían, os hemos engañado, yo soy morisco, es decir, porque lógicamente lo agarraba la Inquisición y se le acababa el viaje, ¿no? Es decir, posiblemente se convertían en los más integristas, los más aparentemente católicos de todos. Pero sí tenemos documentación, y os voy a hablar de dos casos, que son, para Puebla de Los Ángeles se pide que vayan técnicos del cultivo de la morera y el cultivo de la seda para hacer textiles. Y entonces se traen moriscos de la Alpujarra de Granada, que eran los mejores productores de seda desde la época nazarí, con el agravante de que se dice en el documento que cuando terminen de enseñar el sistema volvieran a Granada. ¿Volvieron? No lo sabemos, ahí nos quedamos. O, por ejemplo, también se piden de Granada de la Mala, una población donde hay unas salinas, se piden técnicos moriscos para extraer de las salinas de Araya en Venezuela para que vayan a Venezuela. Entonces van técnicos también con el elemento de que se volvieran cuando acabaran de enseñar a la población autóctona. ¿Volvieron? No lo sabemos, pero sí sabemos que fuera. Pero eso no nos vale, porque el tema es que buena parte de esa cultura andalusí formaba ya parte de la genética cultural de los que vienen a América. Y sobre todo eso lo vamos a ver en las ordenanzas de las poblaciones o en textos tan importantes como el texto de Fray Andrés de San Miguel en lo que significa de carpintería de los blancos, de carpintería mudéjar. Es decir, que la misma nivel tecnológico hay en México a principios del siglo XVII en carpintería de los blancos que hay en Sevilla con el Tratado de Diego López de Arenas en tema de carpintería de los blancos. Eso no está diciendo que ha pasado y que ha sido aceptada, porque evidentemente los carpinteros no vienen todos de España, se forman aquí en talleres con un elemento de agravante más, es que los autóctonos de ese continente nuevo también eran carpinteros y también eran albañiles. Cuando dicen algunas crónicas de órdenes religiosas, aprendían muy rápido, no es que ya sabían.
Es que ya sabían, ya eran pintores, los tlacuilos eran pintores, los albañiles, es decir, ya sabían, claro, lo que hacen es adaptar y mejorar las técnicas y a la vez también influir en los técnicos que vienen de España, porque, por ejemplo, el tema de carpintería de lo blanco, no conocían las especies arbóreas que había aquí y se le caen o entran parásitos en muchas techumbres que se caen al poco tiempo. Y hay algún dato, y lo cuento a modo de broma, sobre todo en Michoacán, en que el prior del convento se le ha caído 2 veces la armadura de madera y le dice al cacique, mira, vamos a hacer ya una de albañilería porque esto no funciona. Y le dice el cacique, eso ya lo sabíamos nosotros, porque la madera que están utilizando no es la buena. Dice, ¿y cuál es la buena? Pues el árbol de al lado. ¿Y por qué no nos lo habéis dicho? Dice, porque no nos lo habéis preguntado. Hicieron otra nueva cubierta y se mantiene hasta el siglo XXI. Es decir, que aprendieron unos de otros y volvemos a tener una sociedad mestiza. Y creo que eso es lo que tenemos que abordar. Es decir, esta gente, estos aristócratas, porque son aristócratas, no, perdón, más bien burgueses, es decir, gente rica, es decir, digo porque no hay títulos nobiliarios en las repúblicas americanas, o por lo menos de forma generalizada, yo creo que son títulos que vienen de antaño. Es decir, son gente con dinero y quieren ser lo mismo que los burgueses de Inglaterra o de Francia y tratan de imitar ese tipo de arquitectura. Pero eso es otra cuestión, pero también significa un no rechazo. El por qué deciden que lo de Nueva Orleans sea un remedio, digamos, una copia de la Cúpula de la Roca. Pues yo creo que está Ibarrola, que sabe, que es un tipo culto, que tiene documentación, que tiene libros, que ha estudiado y de pronto se da cuenta de esa referencia a la Roca de Jerusalén y la que es la pirámide de Onix. Me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y toda esta documentación la encontramos aquí en un archivo. Es decir, que no te estoy hablando de que yo me imagino tal, sino que tenemos documentación en relación con, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que una república en un momento determinado, a principios del siglo, decida, o a finales del siglo pasado, que la imagen que ellos van a poner en una exposición universal sea de carácter neoárabe, significa que hay un reconocimiento y que hay una posibilidad de apreciación estética y que le represente como original. Además, los temas de los periódicos de ese momento siempre valoran el pabellón de México en Nueva Orleans como el mejor. Y además hacen comparaciones, incluso la propia prensa de Nueva Orleans valora muy mucho el pabellón de México frente a otros pabellones y sobre todo al propio estadounidense, que por lo visto tardó mucho en terminarse y fue una arquitectura bastante floja, por lo que dicen los textos, ¿sabes? Es decir, no lo sé, creo que hay un cúmulo de elementos que tenemos que valorar y que nos permite estudiar, e incluso, y un tema que quería también plantear, esto es una investigación que está ahora mismo, estamos haciendo, e invito, por favor, o suplico, o pido a los presentes o los que nos oigan online, que si conocen edificios de este tipo, porque muchas veces son interiores, que es difícil acceder, pues que me lo digan, porque seguimos trabajando, porque me parece que es un espacio cultural muy interesante que desconocemos la mayoría de nosotros y que forma parte de nuestra cultura. Y esto no es neoárabe, y sé que es un término un poco académico lo de neoárabe, pero también la historia nos va haciendo cambiar conceptos. Por ejemplo, ya no decimos hispano-musulmán o hispano-árabe. Eso ha desaparecido de nuestra historiografía. Ahora decimos andalusí. Es el arte de Al-Ándalus, es el arte de andalusí. No es hispano-árabe. ¿Qué es eso de hispano-árabe? Español y árabe, no. Mire usted, había un estado que se llamaba Al-Ándalus. Y el estado de Al-Ándalus producía una arquitectura y un arte determinado. Y hoy día hablamos de andalusí, lo que no quita que critiquemos a nuestros maestros que escribieron en los años 40, 50 del siglo pasado y hablan de hispanoárabe o hablan incluso de hispano-magrebí. Es decir, es verdad, no se puede entender el mundo meriní sin el mundo de los nazaríes y viceversa, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando y tenemos que ir cualificando estos periodos históricos que creo que son interesantes. Y para las repúblicas americanas, las jóvenes repúblicas americanas de ese momento, y para México en particular, creo que es una parte de vuestra historia que tenemos que conocer todos y que tenemos que valorar, no solamente el estilo porfiriano o lo que es el neocolonial. Es decir, creo que tenemos que trabajar también estos otros aspectos
que son nuestra cultura. Y ya no es, digamos, andalusí, ni oriental, ni turca, ni nada. Es mexicana. Es mexicana. Y así tenemos que entenderlo. No sé si te respondo un poco. Totalmente. Muchas gracias, Rafael. Además, Angélica. Ahí. Bueno, ahí ya están. Bueno, luego Angélica. Ahí está. Reinier, ¿querías? Sí. Bueno, te lo felicito también, doctor. Mire, un poco en el sentido de la pregunta de Miriam y la de Shadi. Es algo que yo vi. O sea, esto de que la herencia andalusí, la herencia morisca, o sea, en la historia de las ideas de aquí latinoamericanas es algo bastante nuevo, ¿no? Yo vi por la colonia del siglo XVIII no había, esto sí era algo que se había perdido, esta historia, ¿no? de la influencia árabe, era algo lejano, ¿no? Empieza a reavivarse precisamente con el pensamiento transpirenaico, son los franceses, los ingleses, el abate Andrés, ¿no? El abate Andrés, ¿no? Con esto de la historia de la cultura, que dice algo muy nuevo, ¿no? Es que los árabes fueron importantes en la cultura medieval, ¿no? Hoy que cualquiera lo sabe, ¿no? Era una novedad, ¿no? La influencia árabe en el origen de las literaturas europeas, ¿no? Y es algo que empieza a fines del XVIII a difundirse aquí, y las menciones al Andalus, incluso el vocabulario mismo que usamos, ¿no? Esto del Andalus, ¿no? Este vocabulario que no existía, ¿no? Moriscos, moros, musulmanes, que tampoco se decía, es por influencia del francés que llega al castellano. Y esto es algo que vi, son neos que se forman en época republicana, que en América Latina. De la misma forma que el neogótico. El neogótico también se había perdido, el gótico se había perdido, o sea, las primeras reconstrucciones voluntariamente neogóticas son de 1830, por ahí por Guadalajara, alguien dice, vamos a hacer algo que retome los siglos medievales, ¿no? Tampoco se hablaba de la Edad Media, ¿no? Eso es un invento. Entonces, precisamente lo que usted acaba de decir, es algo latinoamericano, ¿no? Este neo, es una recomposición, ¿no? Incluso esta idea, lo que citaste de Martí, Shadi, de que nosotros tenemos origen morisco, ¿no? La patria azteca rayada de morisco, estos también son propuestas de identidad relativamente nuevas, ¿no? Relativamente nuevas, y yo las sitúo en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora, me parece, y ahí estoy menos seguro, que tiene que ver también con una orientalización de España, porque también lo que estamos diciendo, España, los moriscos, los moros, o los gitanos, era también un elemento marginal, ¿no? En la identidad española en época, digamos, anterior al siglo XVIII, pre-Borbón, podemos decir, ¿no? Incluso el carácter español, esto me apoyan algunos estudios, no era el que nosotros ahora tenemos, ¿no? El español muy parecido al moro o al gitano, jacarandoso, las castañuelas, las corridas, no, el español era otro tipo, era un tipo austero, religioso, firme, reservado, ¿no? Después se introduce por influencia transpirenaica esta idea del español y nos llega a nosotros, entonces nosotros los latinoamericanos también, y es lo que empiezan a decir varios viajeros que lo encuentran, empiezan a decir, no, es que Lima es muy morisca, ¿no? Pero es algo nuevo, nadie lo había dicho, que Lima era morisca o que Caracas era morisca, ¿no? Y nosotros empezamos a decir, es cierto, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos esta herencia árabe, ¿no? Y de ahí viene toda esta tradición que se fue resignificando, ¿no? En el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Incluso Américo Castro fue muy influyente aquí en nuestros países, en fin, como abonando a lo que usted acaba de decir, ¿no? Son como inventos, recreaciones nuestras aquí, y yo sospecho que a la par de lo que se rehace en España. Gracias, Hernán. Yo cité a López Velarde de memoria, pero un amigo poeta que nos está viendo me mandó la cita completa. Lo que dijo López Velarde en 1921 en Noticias de la Nación, decía que México es castellana y morisca rayada de azteca. Sí, está en la obra completa, ¿no? Y algo muy... Bueno, yo leí ese texto, incluso tiene que ver con una onda de pensamiento en torno a los años 20, ¿no? De qué somos, pero bueno, es otra cosa. Gracias, señor. Yo creo que aquí Angélica quiere preguntar. Rainier no quería decir, creo que yo levantó la mano y yo me apropié. No sé, profesor, no sé si usted va a comentar lo que comentó Hernán, no sé.
Sí, lo que sí me gustaría un poco es que, es decir, mi charla ha tratado sobre neoárabe. Tampoco magnifiquemos el neoárabe. Es decir, la cultura mexicana o la cultura iberoamericana tiene muchos componentes. Este es uno, pero no el más cualificado. Cuidado, ¿eh? Es decir, vamos por partes. La cultura, digamos, musulmana, árabe, llega a México fundamentalmente, como he dicho, a partir de ese mestizaje que ya existe en España cuando llegamos a América. Esto que hemos visto es una cosa del 19, que tiene que ver con la revalorización de los ilustrados de otras culturas. Es decir, la Academia de San Fernando a finales del siglo XVIII en España decide hacer una serie de levantamientos y planimetrías de los monumentos arquitectónicos de España y se introducen elementos árabes, Andalucía en ese momento, y se levanta la Alhambra y se levanta la mezquita de Córdoba. Pero realmente los edificios importantes hasta ese momento era el Escorial, era la Catedral de León, la Catedral de Burgos, etcétera, etcétera. Y los neos vienen en el 19 como respuesta de las naciones que tratan de buscar sus propias identidades. Y hacen neogótico en Francia, hacen neorrenacimiento en Italia, y todos hacemos un poquito de todo. Nosotros también tenemos neogótico y neorrenacimiento. Es más, el primer fumador que se hace, lo hace la reina Isabel II en Aranjuez, en el Palacio Barroco Neoclásico de Aranjuez. Y se hace dentro un fumador. Entonces, con esto quiero decir que no magnifiquemos excesivamente este periodo histórico o estas actitudes estéticas. Son interesantes, tenemos que meterla en esa batidora de lo que es la mezcla cultural, pero es una parte solamente. Es mucho más importante la herencia prehispánica en México que el neoárabe, evidentemente. Y el llamarle neoárabe o llamarle, en vez de morisco y demás, es sencillamente porque tenemos que tener una nomenclatura histórica. Lo que no podemos es confundir todo y meterlo todo en la misma caja, ¿no? Tenemos que utilizar terminología donde todos nos podamos entender y no lo mezclemos. Entonces, un morisco no es esto. Es decir, esto, aunque se le llame arquitectura morisca en algunos textos, está confundiendo, porque un morisco es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar desde nuestro lugar de crítica histórica una terminología que nos permita entendernos históricamente y no mezclar las cosas. Neogótico hay en México. Es decir, nunca se me olvidará la impresión que me llevé cuando llegué a Zamora, en Michoacán, me encontré con una catedral gótica francesa. Eso sí, en hormigón, en concreto. Es decir, pero aquello fue para mí un impacto tremendo. Es decir, pero es que neogótico hay en España y neogótico hay en Italia y hay neogótico hay en Grecia. Es decir, que son modas que se ponen en un momento determinado y siguen. Pero esas modas, aunque vengan de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, o al revés. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los pabellones de Iberoamérica, que hay muchos neo-inca, neo-azteca. Es decir, eso es nuestro patrimonio también y no podemos negarlo. Eso es lo que yo quiero valorar, que la cultura es muy compleja, que esto es una parte, un peldaño de esa cultura que tenemos que mantener, reivindicar, valorar y conservar. Pero situémoslo en su momento histórico. No sé si os respondo. Bueno, me sumo a la felicitación por su conferencia, profesor. Siempre es maravilloso escuchar sobre este tema. Y le quería consultar, usted en la conferencia ha enfatizado, ¿no?, esta sorpresa de utilizar la arquitectura neoárabe para espacios religiosos, cristianos, sí, digamos, ¿no? Y le quería consultar qué lugar ocupa, por ejemplo, la cristianización de la mezquita de Córdoba, 1236, cuando cae Córdoba. Realmente los siglos que lleva la cristianización, bueno, esta catedral gótica que se inserta o este segmento en la catedral de Córdoba, los siglos que distan luego al fenómeno de la arquitectura neoárabe, que es el 19, principios del 20, ya hay muchos siglos de esa coexistencia de una arquitectura islámica, una estética islámica con una estética cristiana. Quizás muy mal el diálogo, ¿no? Pero es una existencia. Y también me llama la atención que no
no ha salido a relucir mucho el Alcázar de Sevilla, ¿no? Esta arquitectura mudéjar, pero es que tiene una estética muy islámica, ¿no? Ya sabemos, es mudéjar, ¿no? Pone a los alarifes de la arquitectura árabe, ¿no? A construir este palacio y demás, ¿no? Coexiste. Mi punto es, no es tan extraño, ¿no? La coexistencia de un espacio cristiano en un ambiente de arquitectura islámica, si se mira así, ¿no? Y porque yo recuerdo cuando empecé a revisar estos temas, aquí en México creo que de los primeros artículos que hay hablaba de neomudéjar. Yo he leído toda la discusión que este grupo de investigación argumenta con muchas razones, porque es neoárabe, ¿no? Pero en ese sentido, la idea de un neomudéjar sí integraba esta arquitectura que también tenía un elemento, digamos, o un contexto cristiano, digamos, ¿no? En ese sentido podría salvarse. No creo que inicialmente se utilizara, que estuvieran pensando en eso, pero sirve como paraguas, ¿no? de eso, ¿no? Pues era eso. Bueno, así de forma genérica, lo del neomudéjar es que es diferente, porque el mudéjar es una estética diferente. Es herencia de la cultura andalusí, pero hay diferencias. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo porque el neomudéjar influye, por ejemplo, en las plazas de toros. Pero el neomudéjar es la Plaza de España de Sevilla. Es prácticamente todos los edificios institucionales que se hacen en Sevilla en 1929 son neomudéjares. Pero el neoárabe es otra cosa. Es una cosa absolutamente diferente. Es decir, tienen elementos en común, pero es otra cosa. Y no podemos confundirlo, de verdad, porque creamos una errata histórica que además lo continuamos cada vez que lo vayamos diciendo. La mezquita de Córdoba, gracias a Carlos V se conserva, porque el obispado de Córdoba quería tirarla, quería hacer como Sevilla, una catedral gótica, como hizo Sevilla tirar la mezquita. Y por suerte, Carlos V llega allí, le estaban pidiendo autorización y los nobles de Córdoba se negaban a tirar sus capillas funerarias, esa es la razón, que estaban enterrados dentro de la catedral, que era la mezquita, y entonces los nobles no querían que se tirara y el obispado sí quería tirarla para hacer una catedral gótica. Llega Carlos V porque el propietario, porque era patronato real, era el rey, y dijo algo así como que cómo tirar una obra única para hacer otra catedral vulgar, algo así, no sé exactamente lo que dijo. Y gracias a Carlos V se conserva la mezquita de Córdoba, que no permitió que la tiraran. Pero es que su madre, Juana I de Castilla, financió la recuperación y la rehabilitación de la Alhambra. Y dice que se haga como en tiempos de moros, dice el documento. Y cuando expulsan a los moriscos de Granada, le permiten a los albañiles, a los ceramistas y a los acequieros, es decir, los que conducían el agua y controlaban el agua de la Alhambra, que se queden en Granada. Le dan licencia, pese a ser moriscos, para que se queden. Es decir, que hay un juego, una interacción muy, muy interesante y muy bonita, ¿no? Que es interesante conocer. Angélica, una pregunta. Fernanda, ¿nos puedes ayudar con Angélica. Muchas felicidades. Gracias. Me gustó mucho. Y bueno, creo que esta visión panorámica que nos diste, que está como perfectamente como inserta, ¿no? En una temporada, ¿no? X, sí tenemos que ir siempre, pues, no sé, de estas visiones panorámicas o de estos casos también como específicos o concretos, de lo general, de lo particular, pero sí me parece como muy importante ubicar, digamos, este tipo de arquitectura en todas las tipologías de las que estuviste hablando, pues en un movimiento que está incluso más allá de América Latina, ¿no? Que es un movimiento histórico que pertenece, pues, por lo menos a todo el mundo occidental, ¿no? Y como lo dijiste, pues tenemos este tipo de construcciones en Francia, en Inglaterra, y todo eso es como parte de este historicismo, de este eclecticismo también de la arquitectura que corresponde, pues, a la segunda mitad del siglo XIX y a las primeras décadas también del siglo XX, y que es como difícil que este fenómeno muy particular se pueda llevar a otros momentos históricos, ¿no? Como al siglo XVIII o a otras épocas, incluso más allá, por ejemplo, del siglo XX. Y yo creo que una prueba justamente
de esto de que se está tratando como un estilo que puede gustar, así como voy, por ejemplo, en un catálogo, digamos, de decoración y yo digo, pues este es el estilo o el color o el diseño que más me gusta, ¿no? Que se puede utilizar, por ejemplo, en la Catedral de León, por ejemplo, ¿no? Que se haga así, que es una iglesia particularmente conservadora, la de esa zona, de esa región, y que puedan elegir, por ejemplo, este estilo, ¿no? Entonces, justamente forma parte de que se ha desprendido de cualquier otro contenido y se está utilizando como, ¿no?, como una cosa decorativa totalmente, como una cosa bella, ¿no?, que tiene un buen diseño, colorido, etcétera, y eso escojo pues para mi fumador o para la capilla o en fin, o sea, para cualquier tipo de arquitectura, ¿no? Y creo que esto no se puede trasladar como a otras épocas históricas. Y lo que quería preguntar era, en este problema de los términos que hemos visto desde la primera conferencia, ¿no?, de esta confusión entre el mudéjar, el morisco, el islámico, el árabe, ¿no?, o el andalusí, y que creo que es como una cosa que todavía, pues, que estamos siendo como herederos de estos antiguos términos, ¿no?, que se utilizaban en otras generaciones, y que ahora en esta recomposición, podríamos decir, desde lo contemporáneo también, pues que quieren decir cosas diferentes y que nos referimos a cosas diferentes, a lo mejor justamente regresándoles como su significado original, ¿no? Como cuando tú dices, morisco quería decir esto, a esto se refería, y luego hay una como distorsión de la palabra, ¿no?, que es la que estaría utilizando López Velarde, por ejemplo, y luego ya llegamos a esto. O sea, creo que hay que ver qué significan esta nomenclatura o estas denominaciones en contextos históricos específicos y también particulares. ¿Y por qué no decirle, esto ya es la pregunta, como neoandalusí? O sea, ¿qué diferencia habría entre eso y neoárabe? Digo, para seguir divertidos con lo de los términos. Nos está costando trabajo utilizar la palabra andalusí, ya neoandalusí. A veces lo utilizamos, pero es muy complejo, porque intentamos hacer también una literatura artística que tenga sentido en otros espacios, ¿no? Pero vamos, empezando por lo primero que decía, y te agradezco tus preguntas, lo primero es que lo que nosotros hemos querido demostrar con esta investigación es que América no está fuera del mundo occidental, sino que lo mismo que se está haciendo en Londres, en Berlín o en Moscú, que también lo hay, este tipo de neoárabes en Moscú, se está haciendo en México, en Lima o en Cartagena de Indias. Es decir, que ya está bien de que América es marginal al mundo europeo, aquello de que el Renacimiento es el Renacimiento en Italia, el español es de segunda fila, la hay dependiente del italiano, y ya el americano, no os quiero decir, dependiente del dependiente de. Es decir, eso no es cierto, eso no es cierto. Es decir, yo siempre digo que, primero, Italia no existe en ese momento como nación, y la obra, digamos, que resume un poco la estética del Renacimiento de una cosa que se llama San Pietro in Montorio de Bramante, ¿no? Puede ser como la maqueta de lo que es el Renacimiento italiano, ¿no? Que es perfecto, ¿no? Qué curioso que esté en un territorio que sigue siendo actualmente propiedad del gobierno español, que es el colegio, no me acuerdo el nombre, pero vamos, que pertenece a la embajada, es la embajada de España ante los Estados, la Academia de España en Roma. Es decir, es increíble ese espacio que era el lugar de la embajada de España ante el Vaticano en el siglo XVI, contrata a Bramante para hacer ese templete San Pietro in Montorio y lo pagan los Reyes Católicos. Lo encarga el embajador entonces, que es un tipo culto, es un aristócrata culto. Es decir, estamos hablando de que no existe Italia como concepto. Entonces, el Renacimiento italiano es lo mejor del mundo, el español secundario y el americano cero al cociente, por decirlo de alguna manera, no es así. La catedral renacentista se diseña en Granada y donde se completa, porque tiene fallos espaciales, es en América, es la catedral de México, es la catedral de Puebla, es la catedral de Lima, de Cuzco.
porque resuelven problemas litúrgicos, porque tenemos que tener en cuenta que todo edificio se hace para responder a una utilidad social. Entonces, lo que entendemos como arquitectura renacentista en América lleva hasta sus últimas consecuencias muchos problemas que no se resuelven ni en Italia ni en España. En el caso del orientalismo, o neoárabe, como queremos llamarla, no es Europa solo. Y como algún elemento, digamos, reflejando en Estados Unidos, que también hay muchos teatros y muchos cines neoárabes. Es que América, de Río Grande para abajo, es muy importante. Es que esa cúpula de la roca, entre comillas, es un proyecto de primera categoría a nivel arquitectónico, a nivel técnico y a nivel simbólico. Entonces creo que todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Y en cuanto a lo que decías de los términos, pues claro que tenemos que volver a releer, a redefinirlos desde el siglo XXI y sobre todo a aclararnos históricamente. A mí los términos me importan muy poco, lo importante es el valor semántico de esos términos, es decir, y ahí es donde tenemos que estar de acuerdo para poder entendernos, para que todos digamos lo mismo cuando decimos la misma palabra, es decir, lo que hablábamos en el almuerzo de las distintas palabras que utilizamos en Colombia, en México, en Argentina y que a veces no nos entendemos. Y hablábamos del ni modo y el luego, palabras que en España no se utilizan y yo a veces, como decía en la comida, lo intento meter a veces cuando estoy en México y la utilizo mal, pero que ya aparecían en el Quijote. Que están en el Quijote, es lo que se supone que es la obra maestra de la literatura en lengua española y que en cambio en España ya no se utilizan. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar, buscar unos valores semánticos que nos identifique. Y lo de andalusí, pues que lo de neoandalusí, a ver si conseguimos que se entienda lo de andalusí y después pasaremos al neoandalusí. Que no es Andalucía, ¿no? Podemos tomar una última pregunta de Alex allí. ¿Nos pueden ayudar con el micrófono, por favor? Sí. Angélica, sí. Ahí. Alex, adelante. Primero, muchas gracias por la plática muy interesante y también por compartir la colección de fotos y documentación muy interesante de todo el continente. Mi pregunta pues tiene que ver un poco con el contexto político e histórico. Hablamos aquí un poco de como la influencia de la Alhambra de Sevilla en la construcción de estos edificios en Latinoamérica, pero también hablamos de la palabra orientalismo, en que la mirada clásica del orientalismo hacia como el uso de la arquitectura oriental por ejemplo, países europeos, tiene que ver también con la dominación colonial. No creo que es un accidente que justo en el momento en que España empieza a invadir a Marruecos, empieza a haber mucha evidencia de un cierto estilo neoárabe en España mismo, ¿no? O que en Francia, por ejemplo, hay también neoárabe influido por lo de Argelia, hay una fascinación con Egipto en Inglaterra y en lo neoclásico de Inglaterra, justo al momento en que Inglaterra empieza a tener la colonia en Egipto. Entonces me pregunto, por ejemplo, cómo sería poner en conversación no solamente estos ejemplos de Latinoamérica y de España o de Andalucía, sino también la arquitectura institucional del colonialismo español en el norte de Marruecos, donde también en ciudades como Tetuán o otras ciudades hay muchos ejemplos de neoárabe, pero que en ese contexto tienen también una relación o existe más para establecer a España como poder oriental para someter al oriental. Y me pregunto cómo sería pensar en ese ejemplo también como parte de esta conversación, porque obviamente Latinoamérica tiene una relación muy distinta a lo que está pasando en el norte de África que España, ¿no? Pero mi segunda pregunta tiene que ver también con esta cuestión de la arquitectura o el conocimiento de la arquitectura del otro como una forma de dominarlo.
hay ciertos ejemplos, hablando de la herencia musulmana o mudéjar en México, como del siglo XVII, que es otra cosa, como mencionó, pero en que vemos también mucha influencia musulmana, y que ha sido este debate de que si esta es parte de la herencia arquitectónica española que se transmite a México, si hay carpinteros o artesanos moriscos que vienen a México, y cuál es el significado de traer a esa arquitectura al espacio de Latinoamérica en ese momento. Y además, por ejemplo, en cuanto viene a ciertos ejemplares, como la capilla de Cholula, que es una réplica de la mezquita de Córdoba, si no me equivoco, pero construido encima de un pirámide. Hay la pregunta de si este es un acto de dominación en que lo mudéjar o lo musulmán solo existe como parte de la herencia española y no es entendido como algo musulmán por los arquitectos o por los que rezaban en ese lugar. O recientemente ha sido el discurso, el debate acerca de los criptomusulmanes, es decir, los moriscos escondidos, que como se han encontrado espacios religiosos de criptojudíos, por ejemplo en Taxco, y hay rumores de otros, por ejemplo en Monterrey o en otras ciudades, pues empieza a haber la pregunta de que si hay comunidades paralelas de musulmanes en la Nueva España, que según el sacerdote de la capilla de Cholula, sí fue una mezquita escondida. Y se me hace interesante si es rumor, si no es rumor. Él también subrayó la orientación hacia la Meca como algo que le distingue mucho al edificio en comparado a ejemplares árabes o mudéjares o neoárabes en otras ciudades de México, pero solo quería preguntarle cuál sería su opinión acerca de estos debates. Los debates son muy interesantes. Evidentemente, lo que ha marcado inicialmente los temas del colonialismo europeo sobre el norte de África influyen, no en el caso del alhambrismo, es decir, piensa que la Alhambra es el monumento más copiado del mundo, documentalmente, es decir, cuantitativamente es la Alhambra el referente y ya está. La presencia española en el norte de Marruecos fue bastante simbólica y bastante cutre, entre comillas, es decir, fue un colonialismo de tercera o cuarta categoría, y además en esa zona hay bastante poco desarrollo cultural, que hay que buscarlo en el protectorado francés, sí. De hecho, precisamente, el protectorado francés y los dirigentes políticos de ese protectorado son los que inician los estudios sobre la cultura musulmana en Marruecos. Es decir, que ahí va a haber Henri Terras, por ejemplo, uno de los grandes estudiosos de la historia del arte musulmán en Marruecos, y tiene que ver, lógicamente, con el tema del colonialismo, es decir, que lleva adherido ese paternalismo de, estáis en decadencia absoluta, por eso estamos aquí, y a la vez vamos a estudiar vuestra cultura de cuando erais importante y cuando erais un poder cultural y económico y militar o político. Lo de España en Marruecos es poco significativo y además es una intervención bastante odiada por la sociedad española en general de ese momento, por razones que si quieres te explico de forma privada, porque quienes iban eran los hijos de la gente con menos dinero, se podía pagar para no ir a la guerra, es decir, es un tema un poco complejo, pero tiene poco interés. Realmente el orientalismo se recupera en España a partir de los viajeros románticos, básicamente, y de los arquitectos y pintores, artistas que vienen al sur de España, que vienen a la Alhambra, a la Mezquita y a Sevilla. Me hablabas también del tema del Palacio del Rey Don Pedro, de los Palacios Rey de Alcázar. Son mudéjares lo que queda, del mundo islámico queda muy poco y no tienen la fuerza plástica que tiene la Alhambra. La Alhambra es el referente fundamental. Y con respecto al tema de las comunidades cristo-judías o cristo-moriscas, documentalmente en época de los virreinatos no podían viajar legalmente ni judíos ni moriscos. Entonces, los que pasaron lógicamente, vivieron, digamos, entre comillas, manteniendo su religión o sus creencias de forma muy, muy oculta, no públicamente. No creo que tuvieran expresiones
artísticas, como puede ser esa hibridación con el mundo prehispánico y la simbología prehispánica, que además era bastante conocida por parte de las autoridades civiles y religiosas, es decir, que no era nada oculto, eso de que estaban engañando al cura y tal, no, al cura no se le engaña, pero hay una posibilidad de hibridación y de entendimiento de la otra cultura, ¿eh? Y un tema clave es la Capilla Real de Cholula. No es una mezquita, por favor, no es una mezquita. Es un edificio griego que aparece representado en el Tratado de Serlio, la planta. Está perfectamente ubicada y es un lugar de reuniones, por favor, no es una mezquita. Eso es un invento de un colega mío que vino en 1960 aquí y cuando vio aquello le recordó la mezquita de Córdoba, hizo un artículo en el Archivo Español de Arte diciendo la capilla real como capilla mezquita y se ha repetido por todos lados. Es un edificio clásico, insisto, está en el Tratado de Serlio. Por favor, búscalo, no recuerdo el folio, búscalo y verás que está la planta completa, que además estaba cubierta de madera y se cayó la noche que lo inauguraron. Un documento que publiqué yo en las Relaciones Geográficas. Es Serlio, por favor, Serlio, el Tratado de Serlio. Hay muchos tratados de Serlio en el siglo XVI en México. Está Cuilapan, está Tecali, está la Capilla Real de Cholula. No es una mezquita ni está orientada hacia la Meca ni nada que se le parezca. Es un edificio clásico donde se reúne la comunidad en Grecia. Y dice Serlio que ha sacado la planta, porque está en ruina y ha sacado la planta. Y tiene hasta 4 torres, en este caso hay solamente 2, hasta 4 torres esquineras. Por favor, ese documento, leerlo, es muy fácil de encontrar. Y es que no es solamente la planta, sino que te describe para qué servía el espacio y servía precisamente para que se reuniera la comunidad en época griega. Por favor, no es una mezquita, no es una mezquita. Pues dile al sacerdote de la capilla que estudie un poquito más, al sacerdote, que estudie un poquito más, ¿vale? Y si le recuerda, dice, mire, usted me ha dicho un profesor que ha venido de Granada y tal, que se mire Serlio. Y si quiere en un momento te paso por internet, te paso la planta que está en el Tratado de Serlio. Que el Tratado de Serlio, había montones de tratados de Serlio y tenemos documentados muchos que están en México, en Colombia, porque además utilizaban los arquitectos, los maestros que eran sus propietarios, las partes blancas que quedaban de folios dentro del tratado para hacer sus propios dibujos. Con lo cual sabemos a veces quiénes fueron los propietarios de esos serlios. Pero de verdad, no es una mezquita, es un edificio clásico. El Renacimiento es muy importante y lo que es decir, las capillas abiertas son proyectos renacentistas, Coixtlahuaca, Yanhuitlán, es decir, son proyectos maravillosos, son proyectos clásicos, pero con una tipología que se inventa aquí. Es de las grandes aportaciones de México a la historia de la arquitectura mundial. No los devaluemos con esas referencias fáciles, porque hay muchas columnas, ¿es una mezquita? Pues no, Es Grecia, Italia, Renacimiento. ¿Vale? Siento quitarte la idea del cura y dile de mi parte que no es una mezquita. Bueno, muchas gracias al doctor López Guzmán por enriquecer tanto las conversaciones que tenemos acá, los debates que tenemos acá y ayudarnos con las precisiones de cómo nombrar nuestro entorno al final, ¿no? Que es parte de nuestra realidad mexicana acá, pero también del mundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor. ¿Sí? Y también en nombre de la Cátedra José Sehelú de Lengua y Cultura Árabes, pues le damos esa constancia también en agradecimiento. Yo recomiendo mucho que vayan los que puedan mañana a la próxima sesión del curso del doctor. Va a ser el jueves. ¿A qué hora? Jueves a las 4 en el Instituto. Jueves a las 4 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y también va a haber unas otras, yo creo, pláticas y conferencias que va a estar dando en México. También pueden seguir las clases, el curso que ha dado, que está en el canal de YouTube también del Instituto. Ok. Ahí pueden seguir como todo el curso. Que dice aquí Angélica que los que están viendo en línea, que el curso que está dando el doctor López Guzmán en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM está todo en línea grabado y transmitido. Bueno, muchísimas gracias.